Matar al padre. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, un panista célebre, amigo de Bernardo Batis y José González Torres, Pablo Emilio Madero y fundador del Foro Doctrinario y Democrático del PAN, que además fue teólogo, escritor, poeta y amigo personal de Luis Calderón Vega, nunca creyó en Felipe Calderón. Fue un mal hijo, un neurótico con inclinaciones violentas, afirmó. En su libro revela una historia que confirma lo que dicen sobre la relación entre Felipe y su padre, y cómo el resentimiento primitivo creció con el paso de los años hasta convertirse en un problema que influyó en la construcción de su personalidad. Después de su renuncia en 1981, seguí en contacto por correspondencia con Luis y lo visité varias veces en su casa de Morelia. Desde Kenia le mandé una fotografía. El 14 de febrero de 1984 me escribió y me contó que le habían amputado una pierna, pero que se encontraba en la misma vida espiritual. Murió en 1989, aquejado de la hemiplegia, lo que fue impidiendo su movilidad hasta el extremo de deber ser conducido en silla de ruedas. En una carta manuscrita del 20 de marzo de 1984 me decía: «No sé si me atreva a publicarlo», se refería a un libro, Carta a mis hijos, «pues pienso que al hacerlo perjudicaría más las posibilidades de mis hijos panistas». En enero de 1991, en la Junta del Comité Nacional del PAN, Luis Álvarez presentó la propuesta que hicimos varios miembros del comité de hacer un homenaje a don Luis Calderón Vega, muerto 2 años antes. Felipe Calderón, que no tenía derecho a estar en el Comité Nacional, ya que como jefe de la juventud panista debió retirarse a los 26 años, comenzó a golpear en la mesa para lanzarse contra las personas sugeridas para hablar en el homenaje: José González Torres y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que había sido por todos conocido como el amigo de Luis Calderón Vega. Varios miembros del comité le insistieron a Felipe que el homenaje a su padre era necesario para rendir tributo al gran panista que fue. Felipe volvió a golpear la mesa cuando habló el diputado Fernando Canales Clarion, tratando de convencerlo. Luis Álvarez dio por terminada la sesión. Inmediatamente apareció doña María del Carmen Hinojosa, viuda de Calderón, que había estado escuchando todo en la sala de espera del partido, y me abrazó. Todos los miembros del comité le fueron dando uno a uno el pésame. ¿Era de verdad el hijo desobediente?, le preguntó a Francisco Solís Perón. Él piensa que sí, pero nunca lo vi con su padre, ni lo escuché hablar de él. Ese lugar lo ocupaba Castillo Peraza. Suena raro, pero así era. Carlos me contó una vez que le dijo a Felipe: «A partir de ahora soy como tu papá. Para que tú puedas crecer me vas a tener que matar, y eso va a ser muy doloroso. Yo estoy dispuesto a hacerme a un lado, pero ¿vamos a platicarlo?». Es muy freudiano. Así es. Carlos, como filósofo, apela a eso, y más con Felipe, que tenía muchas carencias y muchos resentimientos. Felipe ya era presidente del partido y era grande para buscar un papá. Todo es muy difícil con él. La única que lo aguanta es Margarita, y lo hace por interés. La relación con Castillo Peraza también era rara. Felipe le tenía admiración, pero sobre todo miedo. Nunca quise preguntar qué pasó,
pero eran dos personalidades antagónicas. Cuando la relación con Carlos se terminó, lo primero que hace Felipe es chingarse a todos los que estaban alrededor de Carlos, como es el caso de Luis Correa Mena y de Enrique Peraza, un primo de Carlos. Y la que ejecutaba las expulsiones era Margarita Zavala. Una buena sociedad política. Son difíciles. Son difíciles. Él le tiene miedo a ella y ella manda. Desde que él la colocó al frente de la comisión de orden del partido, comenzó el desmadre y los desaseos. Margarita es bien chingona. No creas lo que ves. Con esa sonrisita y calladita, no, es brava. Ella decía yo quiero esto, y esto era, y a la chingada. Se podía caer el mundo y ella conseguía lo que quería. ¿Le importaba la gente con dinero? ¿Tenía un complejo de inferioridad? A mí siempre me pagó los tragos, pero le importaba mucho la lana. Yo me daba cuenta. Como alguien que pasó por un tipo de grandes carencias. Se pone de novio con Margarita, que es de familia con zapatos. Después lo llama a Gómez Montt para que sea su secretario de gobernación. Y en la libre nunca se llevaron, se odiaban, solo por interés, porque es más que él. Nunca tuvo dinero y se desesperaba por tenerlo. Sentía que eso lo hacía importante. En la libre hay un problema de estratificación social muy grave. Los hijos de los fundadores, como Gómez Montt, son muy mamones y no querían a Felipe, que era un estudiante pobre de provincia. Lo discriminaban muchísimo y él, muy pendejo, trataba de caerles bien, que lo tuvieran en cuenta. Les andaba atrás y los otros ni lo miraban, lo despreciaban. Martí Batres compartió con Felipe Calderón los años en San Lázaro y relata. Calderón nunca tenía agenda. Tampoco era la de Fox. Hay una anécdota que lo refleja. Apenas comenzó la legislatura y los diputados se quejaban que llegaban cansados de la provincia, empezaron a construir un spa en la Cámara. Sí, un spa. Los priistas colmilludos lo sabían y lo dejaron correr hasta que se filtró la información. Lo recuerdo como alguien distante y frío, pero sobre todo como un hombre sin agenda. Jesús González Schmal, quien conoce a Felipe de tiempos añejos, afirma: Felipe llega al PAN de la mano de Castillo Peraza, no a través de su papá. Entre ellos casi no se hablaban. El padre vivía modestamente en una habitación que rentaba en la colonia Guerrero y no iba a Morelia. Algunas veces lo cerqué hasta la puerta, no entré, pero me daba cuenta de que no estaba bien. En los últimos tiempos tomaba bastante y teníamos que ayudarlo a caminar. Nunca fue violento, era muy educado. Andaba con el mismo traje y los mismos zapatos gastados. Sé que en Morelia la familia recibió mucha ayuda de los Estrada y Turbide, que querían mucho a don Luis, pero Felipe no llegó a la militancia del partido por su padre. No es verdad. Nos reunimos en un tranquilo restaurante de Zona Rosa, donde tiene su despacho. Conoció a Luis Calderón Vega y a Felipe. Los pleitos internos del PAN, las discusiones con Castillo Peraza, el nacimiento de los neopanistas y la renuncia de don Luis en el mismo momento en que su hijo ingresaba a las filas del blanquiazul. González Schmal era entonces secretario general y Felipe Calderón lo señalaba como uno de los responsables de la salida de su padre. Cuando fui secretario general, a veces no teníamos ni para la nómina y hacíamos rifas. Llegamos a rifar coches
Y comenzaron los problemas y llegaron los neopanistas, los empresarios. Son los que pactan con Salinas las reformas constitucionales a cambio de no aceptar el conteo de votos. Y aparece Castillo Peraza, que tenía a Felipe de II, y traicionan los métodos de apertura del PAN. Comienzan a hacer lo que llamamos capillita, relata. ¿De qué se trataba la capillita? Bueno, se reunían en secreto y conspiraban. Castillo Peraza tenía un grupo que llamábamos los efebos, jóvenes y guapos todos, que se enclaustraban y buscaban relaciones internacionales para conseguir auspicios y se enfrentaban al presidente del PAN, que era Pablo Madero. Sabíamos que Castillo Peraza recibía una lana de afuera para mantener su grupo. Traicionaron todos. Ahí también estaba Luis Álvarez. Aprueban el Tratado de Libre Comercio, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y en ese grupo estaba Felipe Calderón. Hay que contar los hechos como fueron y no como hubiéramos querido que fuera. Felipe es habilidoso para crearse mundos alternos, falsos. Por eso estamos como estamos, en medio de la degradación que quién sabe cómo va a terminar. Le pregunto a González Schmal qué le pasó a Felipe Calderón y por qué todo salió tan mal. Tiene que ver con su personalidad. Además, se rodeó con advenedizos que no tienen formación, mediocres y pillos que llegaron al poder para hacerse con el botín. Son los neopanistas que invadieron el partido. Felipe prefiere rodearse de mediocres que le digan a todo que sí, que lo adulen, porque no tiene capacidad autocrítica. El concepto es: los de abajo tienen que ser menos que yo, porque así los controlo. En lugar de rodearse de los mejores, elige a los peores. ¿Siempre fue así? Siempre fue igual. Lo conozco de muchos años, cuando era un subordinado de Castillo Peraza al que luego traicionó, y es por pura inseguridad y porque trae algunas fijaciones. La pésima relación con su padre influyó. Se dice que esto del hijo desobediente es una representación de su propio drama. Es un hombre débil y visceral, que tiene que imponer sus ideas a los gritos y humillando al otro. Castillo Peraza era brillante y Felipe tiene una gran pobreza intelectual. Por eso es tan autoritario. Le cuento una anécdota. Cuando don Luis llegó a diputado y un día nos salimos en protesta contra la corrupta de Elba Ester Gordillo, don Luis también salió, porque no queríamos saber nada con ese sindicalismo corrupto. Y ahora el hijo viene a pactar con ella. ¿Cómo se vino a degradar así? Don Luis Calderón Vega estaba muy mal. Sumado a la mala vibra que llevaba, se enfermó y regresó a la casa de Morelia. No podía moverse. Luisa María me cuenta que en ese momento vivía con Felipe en la Ciudad de México, en la colonia San Cosme. Un amigo le avisó que su padre le había dado un derrame cerebral. Llamé a Felipe, que estaba en una reunión, y viajamos esa noche. Los últimos tiempos fueron duros. Lo atendía mi hermana Carmen, que vivía en Morelia. Ella es tanatóloga y hace reiki. Mi madre no podía cuidarlo. Mi padre estaba en silla de ruedas. Un día, en 1988, lo fue a visitar Mathieu Cloutier, y mi padre le dijo: «Mira, este es mi mundo», y le señaló la ventana. Cuando iba a la casa me quedaba con él, le hablaba de política,
Le contaba lo que hacíamos y por sus ojos me daba cuenta si le alegraba o no. Nunca le oí una queja, pero sabía que se iba a morir. La agonía duró toda la noche. Recuerdo que me decía que tenía mucho frío. El velatorio fue sencillo, pocos amigos y la familia. En 2011, al final de su sexenio, una noche de tragos en el bar que había armado en Los Pinos, Felipe Calderón le preguntó a un integrante de su círculo íntimo: ¿por qué mi padre no tuvo un velatorio con muchas flores y mucha gente? Un hombre dividido. Manuel Espino me recibe en sus oficinas de la Colonia del Valle. Nos vimos varias veces a finales de 2010 y durante todo 2011. Una de esas veces me relató cómo fue la ruptura con Felipe, los problemas que tenían durante la campaña por los altibajos psicológicos del candidato, que pasaba de la euforia a la depresión en minutos, y cómo eso afectaba al equipo de campaña y después al equipo de gobierno. Me contó de sus problemas con el alcohol y su carácter explosivo. Esta es una de las conversaciones. Hubo un momento en que estábamos 10 puntos por debajo de Andrés Manuel López Obrador. Felipe estaba deprimido y más irritable que nunca. Se juntó con las denuncias de Andrés Manuel y del Bardo. Tuvimos una reunión con Toño Solá y Juan Camilo y salió la idea de hacer unos spots con Felipe. Le decíamos que tenía que contar la verdadera relación con su padre, que eso lo iba a humanizar y la gente iba a sentir empatía. Marketing emocional, le dicen. Al principio le gustó la propuesta. Estaba entusiasmado, pero cuando quisimos ponerla en marcha, dijo que no iba a hablar de su papá. Yo sabía, porque lo conozco bien, y por esa vez que empezó a gritarme en la barraca o burraca, que no iba a decir nada, porque ese es su problema. Cuando me entero que le hicieron un homenaje al padre en Morelia y me cuentan que Felipe habló y lloró, híjole, pensé lo peor. Este hombre no está nada bien o es un farsante. Manuel Espino habla sin pausas y traza un cuadro psicológico de Felipe Calderón. Es inseguro, colérico, explosivo, insulta a todos, te acusa sin pruebas. Si le das consejos, desconfía. Por eso me alejé, porque no estaba dispuesto a aceptar sus madreadas. Toma alcohol y se pone peor. Tiene un grave problema con eso. Yo viví varios episodios desagradables. En 2001, reunimos a 206 diputados panistas en un hotel de Querétaro, el Jurica. Hubo una cena de bienvenida y todo estaba bien. La reunión era importante. Me fui a dormir temprano y a las 2 de la madrugada me llaman por teléfono. Era el senador Zapata y me pide que baje porque Felipe estaba borracho peleándose a gritos con un mesero. Quería más bebidas y el gerente estaba muy molesto. No insulte a los meseros, le decía el gerente. Pedimos disculpas al hotel y arrastramos a Felipe a la habitación. No podía pararse y le tuvimos que sacar los pantalones y acostarlo. Al otro día, cuando desayunamos, estaba de lo más tranquilo. Nada había pasado. ¿Le comentó algo? Le dije que tenía que pedir disculpas. Felipe, cometiste un grave error. Y se puso como un chavo. ¿Qué hago?, me preguntó, como si yo fuera el padre. Te vas y le pides disculpa a todos. Me abrazó y me pidió ayuda.
Manuel, cuando me ves así, sácame del lugar. Dime que le pare, cabrón. Le dije que sí, como un pendejo. Duró 2 meses bien y un día otra vez comenzó. Cuando le dije que no tomara más, me miró furioso y dijo, ¿qué haces? ¿Me estás jodiendo? Me levanté y me fui. No tengo vocación para sacar borrachos de las cantinas. Nuestra amistad se fue debilitando. No sabe de qué se trata la cultura del perdón. No puede con eso. En este sexenio se han hecho cosas que no pensábamos y no predicamos. Me arrepiento mucho de las miles de pendejadas que hice con él. Fui cómplice en muchos ilícitos, pero él nos mintió y nos traicionó a todos. ¿Muchos ilícitos?, preguntó asombrada. Esa era la única vez en mi vida profesional que un dirigente político me confesaba que había cometido ilícitos, sobre todo alguien con la experiencia de Manuel Espino, y que además dijera que se arrepentía. Vi a Espino otras veces. Una tarde me contó que habían asesinado a un sobrino suyo y que el ejército hostigaba a su familia en Juárez. En esos momentos, a mí también me amenazaban y me sentí inquieta. Me dijo que querían silenciarlo. Le pregunté por qué acompañó a Calderón tanto tiempo. Confiaba en Felipe. Creí que las cosas iban a cambiar. Nunca estuve de acuerdo con la guerra que inició. Es una locura y tuve razón. Le tenía afecto, pero traicionó a mucha gente. Traicionó a México. ¿Y Genaro García Luna? ¿Por qué cree que lo tiene a su lado a pesar de tantas denuncias de corrupción, de crímenes y de relaciones con el narco? Le dije a Felipe que lo quitara, que lo perjudicaba y no le gustó. Le dije que tenía relaciones con el narco. No me escuchó o no quiso. Lo confirmó en su cargo. Hay que preguntarle a él. El estrepitoso fracaso de la gestión, los señalamientos graves de los narcotraficantes presos en Estados Unidos por complicidad con los ilícitos, la corrupción, los miles de cadáveres sin nombre ni tumba y el regreso al llano donde pulula como un desmemoriado acentuaron los agujeros negros de su personalidad. El cinismo, la negación, la ausencia de empatía y autocrítica y una extraña y delirante fantasía de regresar al poder digna de análisis psiquiátrico son las variables de un hombre que mientras gobernó careció de límites morales y éticos. Como si nada hubiera sucedido, junto a Margarita Zavala, brega porque su movimiento México Libre pueda convertirse en partido político y competir así en las elecciones de 2021. Felipe Calderón no tiene futuro. Su ley es la trampa. Es el pasado oscuro y sin salida.